¿Cómo están, hermanos? Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros esta mañana hermosa de domingo. Vamos a ir a la palabra. Vamos a tener una reflexión muy importante que he titulado ¿Qué voz escuchar? ¿Qué voz escuchar? Ustedes saben, igual que yo, como muchos otros, que en tiempos de crisis, en tiempos cuando las cosas no salen como queremos o cuando no están bien en nuestro entorno, a veces tenemos dudas de qué hacer, qué no hacer, si quedarse, si caminar, si regresarse en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Bueno, pues eh, estamos en un tiempo de crisis y no solamente crisis relacionado con esta pandemia, sino seguramente que ha habido de la mano de esto otras crisis personales o familiares y cuando nos encontramos así muchas veces escuchamos diferentes voces, ¿verdad? Que influyen sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente, sobre nuestras decisiones, que al final podemos tomarlas bien o mal y de eso dependerá nuestra vida personal, nuestro futuro familiar, matrimonial, laboral, social. Entonces es importante considerar este punto en época de crisis. ¿Qué voz escuchar? Por eso he titulado así esta reflexión. Espero que les sea útil. En el Señor vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por la bendición de tener siempre pan en casa, que es tu palabra declarada, tu palabra escrita, revelada, Señor, iluminada en nuestros corazones para guiar nuestras vidas. Ayúdame, Señor, a que este mensaje sea de utilidad, Señor, para la vida de nuestros hermanos en Casa de Pan, como lo ha sido para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos con sencillez en el corazón. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Vamos rápido a la palabra para no robarnos tiempo a nosotros mismos. Le voy a contar una historia rápida del Antiguo Testamento de la época de los reyes, de un evento que ha sido muy hermoso, bueno, no muy hermoso. Es hermosa la historia, pero es un evento que marcó la historia de un pueblo y de manera muy directa, aunque no lo pareciera, también marcó la historia de la humanidad. Entonces vamos a Segunda de Reyes capítulo 17. Usted seguramente ha escuchado y a veces, como me pasó a mí, probablemente no ha comprendido eh, este asunto del reino dividido que narra el Antiguo Testamento acerca de el pueblo de Israel. Le voy a explicar el contexto histórico para poder llegar a la vida de un rey, de un hombre, del cual voy a hablar centralmente, que se llamó Ezequías. Ezequías fue un rey de Judá, del pueblo de Judá, que se distinguió de los reyes que lo antecedieron en el trono, incluido su papá, su padre. Y se distinguió porque era un rey justo y tenía temor de Dios y tenía una gran fe. A partir de él y antes de él no hubo un rey que fuera como él, a excepción de su tatarabuelo David el rey. Usted conoce más o menos esta historia, usted conoce más o menos esta historia y Ezequías fue hijo de un rey perverso, qué curioso, ¿verdad? Un hijo tan elogiado en la Biblia, tan reconocido por Dios mismo, y tuvo un padre perverso. Suele suceder en algunos casos, ¿verdad? En donde el padre hizo todo lo contrario, se comportó de la manera totalmente contrario a lo que nos revela el libro de los reyes.
en cuanto a la vida de su hijo. Era un contraste muy interesante la vida de Acaz, que fue el padre de Ezequías. Vamos a hablar un poquito de él para poder llegar a lo que yo he planeado esta mañana considerar como el mensaje de la palabra. Vamos a hacer un poco de contexto, vamos a leer unos pasajes de la Biblia, prepárese. Le cuento un poco acerca de Acaz, padre de Ezequías. Él dice la Biblia que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, como muchos otros de sus ascendientes, sus padres, también reyes, que lo dejaron en el trono. Le voy a contar qué cosas hizo, para que usted tenga una idea, qué cosas hizo Acaz. Dice la Biblia que hizo pasar por fuego a su hijo Ezequías y muchas otras abominaciones que eran prácticas paganas tipo brujería y hechicería, ¿verdad? En la práctica de su vida, en su vida. El rey Acaz, había una práctica en aquellos tiempos que era un conjuro, ¿verdad? Que hacía pasar a los bebés ante dioses ajenos, ante demonios realmente, ante ídolos realmente. Hizo pasar a su hijo cuando era un bebé por fuego. Era una práctica pagana que todavía en algunos lugares del mundo se practica. Eso es una terrible abominación delante de Dios. Era una práctica que los pueblos circunvecinos tenían y que el pueblo de Israel se había contaminado de esas prácticas y que el mismo rey Ezequías había practicado con su propio hijo. También dice la Biblia que como rey sacrificó y quemó incienso a los ídolos en los lugares altos y debajo de los árboles frondosos. Es una acusación que Dios le reprochaba frecuentemente a través de los profetas a los reyes, que idolatraban a los ídolos debajo de los grandes árboles, que era una práctica también pagana que después describiremos a detalle qué simbolismo tenía. También dice que robó los tesoros de la casa de Dios para comprar protección del rey de Asiria cuando lo atacaron los reyes de Israel y de Siria. De eso vamos a hablar en un momento. Entonces dice que robó los tesoros del templo y de la casa de Dios para pedirle protección, para comprar protección a este rey de Asiria, un rey muy poderoso. También dice el texto que mancilló el altar de Dios en el templo de Judá, ofreciendo holocausto, quemando sacrificio y ofrenda en él. Dice que esparció el altar, en el altar y a un lado del altar la sangre de los animales sacrificados, cuando todos sabemos, quizá usted no lo sabía, pero le comento, un rey no podía ofrecer sacrificio bajo ninguna circunstancia. Esta era una tarea que le tocaba a los sacerdotes, pero él lo hizo muchas veces, pero además lo hizo de una manera abominable, porque el altar de Dios, el altar de Jehová, era exclusivo y santo para él, y este rey, loco, ¿verdad? Hizo todas estas prácticas, pasando por alto cada uno de los mandamientos de Jehová escritos en la ley de Moisés. También dice que movió el altar de bronce de su lugar, del templo, para que era un lugar que estaba en un mueble que estaba en el lugar santísimo, ¿sí? Y lo puso en otra posición diferente, lo movió dentro del templo mismo, y dijo que ese era para su uso exclusivo, para consultar a Dios y preguntarle qué es lo que tenía que hacer. Era una locura lo que hizo, y dice que ahí consultaría a Dios, modificando todo el templo finalmente para agradar, todo esto para agradar al rey de Asiria. Se lo puede usted imaginar. Quería congratularse con el rey de Asiria, y por una historia que tuvieron, hay una entrevista que tuvieron, el rey de Asiria parece ser que le pidió que hiciera algunas de estas cosas que le estoy platicando, y por agradar a ese rey y ganar su favor, mancilló la casa de Dios. Entre muchas otras cosas que se podrían contar acerca del rey Acaz. Bueno,
usted puede imaginarse cómo estaba el pueblo si el rey andaba mal. No ignora usted ni ignoro yo, ¿verdad? Que cuando la cabeza de una casa está mal, toda la casa está mal. Eso aplica para el hogar, para nuestros hogares, eso aplica para una colonia, ¿verdad? Eso aplica para una empresa, eso aplica para un estado, para una nación. Cuando la cabeza está mal, pues el resto del cuerpo indudablemente que estará mal. Muy bien, bueno, esta es la historia obscura o negra, ¿verdad?, de Acaz, padre de Ezequías. Muy bien, fue en ese tiempo que por la petición que hizo Acaz al rey que se llamaba Salmansar de Asiria, note que digo Asiria porque voy a hablar de otra nación que se llama Siria, entonces note la diferencia. Asiria, cuyo rey era Salmansar, era una potencia militar en ese tiempo muy fuerte, muy poderosa, a la cual Acaz le pide el favor de que se alíe con él para protección, le compra protección, y a petición de él, de Acaz, el rey de Asiria accede a ayudarlo para ir en contra de la nación de Israel, que era la otra mitad del antiguo pueblo de Israel, y de Siria, dos naciones cuyas capitales eran, en ese mismo orden, Samaria y Damasco. Entonces viene el rey de Asiria con su ejército y sitia Damasco de Siria, y pronto la derrota, la somete a petición del rey Acaz. Y no tardó mucho tiempo cuando vino también a Israel, que usted recordará justamente que Israel era prácticamente la misma nación que Judá, sobre la cual reinaba este Acaz, ¿verdad? Israel eran hermanos, era una misma nación, pero que se dividió en la época en que murió Salomón. Usted recordará esa historia. Bueno, realmente era un pueblo que estaba dividido, y contra ese estaba peleando Judá, cuyo rey era Acaz. Entonces, viene también Asiria, Salmansar su rey, y sitia Samaria, que era la capital de este otro reino de Israel. Y en ese tiempo, ¿verdad? Pues ya Ezequías, que era un joven, ya se daba cuenta, fue testigo de toda esta historia, de todo esto que estamos hablando, fue testigo de cómo su padre pidió ayuda a un rey pagano para pelear contra sus propios hermanos, la nación de Israel. Y bueno, en esta época, cuando está sitiada la capital de Israel, su padre Acaz por fin muere. Le toca entonces a la edad de 20 años a Ezequías asumir el trono bajo estas circunstancias de guerra y de traiciones y cosas tremendas que pasaban. Y dice el texto bíblico que Asiria sitió Samaria durante 3 años, y dice que en el año 7 del reinado de Ezequías decide invadirla, habiéndole cobrado una cantidad inmensa de impuestos y habiéndole explotado, ¿verdad? Finalmente decide invadirla, derrotarla, y esta es la historia en que toda esa nación, que eran 10 de las 12 tribus que un día fundaron la nación de Israel, son cautivados, son apresados, son ultrajados, son violados. Fue un desastre el que hizo Asiria sobre esta nación de Israel, y fueron llevados al norte, a la tierra de los Medos,
de donde nunca jamás regresaron de allá. Esta es la historia de las famosas 10 tribus perdidas de Israel. Hasta hoy nunca regresaron esas tribus, se perdieron en las tierras del norte, se perdió su genealogía y toda su historia se perdió. De las 12 tribus solamente quedaron 2 que constituían para este tiempo el reino de Judá, del cual hemos estado hablando, donde reinaba ya Ezequías y que estaba constituido por la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Los judíos actuales descienden de esas 2 tribus nada más. Los hijos de Raquel, usted sabrá, y parte de los hijos de una de las otras esposas de Jacob. Bueno, todo esto es historia. Aquí estamos entonces con Ezequías, ya como un rey, testigo de cómo se derrumba el reino de Israel por mano de Asiria, por petición de su propio padre. Estaban matando, apresando y esclavizando a sus hermanos de sangre por petición de su propio padre. Yo creo que Ezequías estaba consternado, no creo que le fue indiferente, aunque se había enemistado con Israel, no creo que le fue indiferente esto. Ese es el contexto en que nos encontramos. Pregunta, ¿por qué sucedió todo esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estas invasiones? ¿Por qué todo esto? Parece ser una historia de muchas de las guerras que tuvieron los pueblos antiguos, pero déjeme decirle que no. Le voy a leer un texto, quiero que me siga, por favor, rápidamente quiero leerle este texto para que usted sepa realmente por qué, siendo estas 2 naciones, tanto Israel como Judá, creyentes en Dios, habiendo conocido a Dios, hijos de Abraham, que poseían la ley de Moisés, habiendo sido descendientes sus reyes de David, el hombre perfecto, el hombre que era perfecto conforme al corazón de Dios, ¿por qué les pasó todo esto? ¿Por qué sucedió todo esto? Dice el texto en 2 de Reyes 17:7, si lo quiere seguir conmigo lo voy a leer rápido. Dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y temieron, dieron su temor a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y los hijos de Israel hicieron secretamente, escuche, hicieron secretamente cosas no rectas contra su Dios, edificándose altares en los lugares altos en todas las ciudades de su país, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. O sea, por todos lados levantaron altares para adorar ídolos y dioses paganos. Esa fue la razón principal. Dice, y levantaron estatuas e imágenes de Acera, que era un dios muy abominable de aquel tiempo. Dice, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Era una práctica muy frecuente entre los paganos de alrededor de Israel, y el pueblo de Israel adoptó esto. Imagínense ustedes, o sea, los judíos, igual que nosotros como naciones, ¿verdad? Tuvieron su época de idolatría terrible. Abandonaron y apostataron al Dios de sus padres, al Dios de su vida, al Dios todopoderoso. Dice también que quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Dios había traspuesto delante de ellos, o sea, a sus enemigos que Dios había quitado. Les copiaron estas prácticas paganas e hicieron cosas muy malas, dice el texto, para provocar la ira de Dios. Es decir, estaban desafiando abiertamente, conscientemente, diciéndole a Dios, a ver, yo voy a hacer esto y a ver, ¿qué me vas a hacer? O sea, a ese nivel de apostasía había llegado el corazón de estos hombres del pueblo de Israel. Esa fue la razón. Y algo muy impresionante que dice aquí. Toma en cuenta lo que acabo de decir acerca de que se los llevaron y no regresaron. Dice, y desechó Jehová a
y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de sus saqueadores hasta echarlos de su presencia. Quiere decir que a causa de sus pecados, de su idolatría y de su injusticia, Dios los desechó a ellos y a su descendencia. ¡Qué espanto que Dios deseche a alguien por causa de su rebelión, de su desafío, de su falta de temor! ¡Qué espanto es que Dios un día decida desechar a un pueblo! ¡Qué terror! Dijo, ni a su descendencia quiso. En palabras llanas, no quiso saber de ellos para nada. Tremendo mensaje que nos está dando la Escritura en esta época. Pero vayamos adelante, sigamos adelante. Dice, cuenta que el rey de Asiria envió extranjeros paganos para habitar Samaria, y estos después de haber sitiado, ¿verdad?, e invadido Samaria, estos extranjeros enviados por el rey de Asiria para habitar, para que no quedara desolada la ciudad, pero más que eso, pues para aprovecharla, ¿verdad?, como un botín, dice que mandó, y para que no la volvieran a habitar, él mandó extranjeros. Había babilonios, había medos, había gente de todas las regiones circunvecinas, y fueron y habitaron las casas, los edificios, las plazas, los templos, todo fueron a habitarlo paganos, con costumbres idolátricas, ¿verdad?, con costumbres terribles, abominables delante de Dios, y así se constituyó la nueva Samaria pagana. Por eso es que los israelíes y los samaritanos, los judíos y los samaritanos, no se llevan, en virtud de que los judíos siempre han despreciado por esta historia a los samaritanos, que después, tiempos después, años después, quisieron asumir la religión de los judíos, que era muy cercana a ellos, y los judíos jamás los han reconocido como hebreos, como descendientes de Abraham. Entonces ahí hay una pugna entre esos dos pueblos, pero así fue como se constituyó Samaria, con gente pagana, con costumbres paganas, que después dijeron adorar a Jehová, Dios de Israel, pero que también practicaban toda su cultura pagana, como sucede en muchas naciones, como sucede en nuestra nación también, un híbrido de fe, en donde se profesa el cristianismo, pero se tienen costumbres prehispánicas idolátricas terribles. Así, una cosa más o menos así es como se constituyó el pueblo samaritano. Muy bien, entonces esto es lo que narra. Dice, fue un rey, Ezequías, testigo de todo esto, ¿verdad? Fue un rey que su corazón era diferente. Su corazón estaba en Dios. Su corazón estaba guardado en Dios, habiendo visto todo este escenario de perversidad y de caos y de crisis. Ezequías, pues, entre tanto que sucedían estas cosas, crecía mirando todo este desastre, y como les dije, en su 7º año de reinado, cuando fue conquistada Samaria, ¿verdad?, él fue testigo ocular de lo que su padre había pedido para la nación de Israel. Ezequías fue un rey comparado con David, su abuelo. Fíjense qué nivel de integridad tenía este Ezequías. Fue comparado en cuanto a su obediencia y su devoción a Dios. Quizá no fue el esplendoroso rey guerrero, ¿verdad?, pero en cuanto a su obediencia, a su docilidad y su devoción a Dios, Dios mismo en la Escritura lo compara a su abuelo, a su tatarabuelo David. Le voy a decir qué hizo Ezequías. Él quitó justamente
de los lugares altos los ídolos de adoración que su padre había puesto, quebró las imágenes de acera, ese dios demonio, y destruyó la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto. Usted se acuerda de esta historia. Moisés levantó una serpiente de bronce para que no murieran mordidos por las serpientes en el desierto, el pueblo que murmuró. Bueno, pues esa serpiente ya la adoraban, la idolatraban y le quemaban incienso como si fuese un dios. Ezequías vino y destruyó esa imagen. Y dice que no se apartó Jehová del lado de Ezequías, ni Ezequías se apartó de la fe de Jehová, sino que puso su esperanza en él. Eso dice en el versículo, en el capítulo 18, versículo 3 al 6. Usted lo puede leer ahí en este libro que estamos analizando de la Segunda de Reyes. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que hizo el rey por reivindicar al pueblo de Judá, no pudo contrarrestar toda esa cultura ya adquirida, toda esa influencia adquirida por el pueblo de Judá, su propio pueblo, ¿verdad? No podía contrarrestar la idolatría. Qué difícil es que un hombre solo gobierne y que no esté en sintonía con su pueblo. Es un mensaje muy profundo este. Ezequías adoraba a Dios, quitó todos los altares de idolatría y toda la abominación y adoraba a Dios y era fiel a Dios y buscaba a Dios, pero su pueblo, que estaba contaminado, que tenía costumbres y una cultura tan arraigada ya de idolatría, de mentira, de traición, de robo, de todo lo que usted puede leer en estos capítulos, todo el mal, ¿verdad? Todas las abominaciones, pues decían, sí, Ezequías es nuestro rey, pero ellos seguían viviendo bajo sus propios criterios, bajo su propia cultura, que los arrastraba a alejarse cada día más de Dios. ¿Le suena esto? ¿Le suena esto? Esto es un escenario que se repite en muchos lugares del mundo a través de la historia y en la actualidad, incluso en la iglesia, Pero sigamos adelante. Dice el versículo 9 del capítulo 18, mas ni aun Judá, habiendo sido testigo, ¿verdad?, de cómo cayó el reino de Israel por mano de Dios, ¿verdad? Ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová, sino que anduvieron en los estatutos de los paganos, los cuales habían ellos hecho como una práctica cultural. O sea, hay un dicho que dice, cuando veas a tu vecino rasurar, pon tus barbas a remojar. Este dicho no lo conocieron ellos. Vieron cómo cayó a causa de su gran abominación y de su pecado y de su apostasía el pueblo de Israel, su hermano. Y ni aún así, ni aún teniendo un rey justo que los estaba dirigiendo hacia el arrepentimiento, ni aún así decidieron cambiar sus costumbres, su cultura, su egoísmo, y vivieron bajo sus propios criterios y seguían idolatrando piedras, palos e imágenes. Esto hizo que también sobre Judá viniera juicio, y Sennacherib, rey de Asiria, rompió la alianza que tenía con Acaz, dado que Acaz ya había muerto, y su hijo Ezequías no tuvo interés en volver a hacer alianza con ese pueblo perverso. Dice, y entonces amenazó con invadir también Jerusalén, que era la capital de Judá. Dice, por lo que Ezequías se adelantó cuando se enteró de que había amenazado invadir Jerusalén, el rey de Asiria, se le adelanta enviando un consejo para negociar con Sennacherib, ¿sí? Entró en temor. ¿Cómo no? Usted y yo lo hubiéramos hecho después de ver el desastre que hizo Asiria con sus hermanos
y previamente había hecho con Siria, pues él se sentía como el próximo, ¿verdad?, bajo estas amenazas, y entonces entró en desesperación. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Aunque era un hombre piadoso, era un hombre de Dios, entró naturalmente en una crisis que lo llevó a cometer algunos errores graves. Y le voy a contar que este es el centro del mensaje para nosotros en esta mañana. Ezequías, al verse amenazado por el rey Sennacherib, eh, comienza a idear o a pensar cómo evitar que vengan y lo invadan, cómo evitar que vengan y lo destruyan como reino y le quiten el trono. Entonces dice que envió eh, eh, una avanzada, ¿verdad? Un consejo, lo envió hasta Asiria, a Sennacherib, y dice que arrancó las láminas de oro del templo, que él mismo incluso había llegado a poner en el templo, y tomó lo que quedaba de los tesoros de la casa de Dios y de la casa real, y juntó todo ese tesoro, y dice que lo envió en esta ocasión no para pedir protección, sino para comprar la paz. Quiso sobornar de alguna manera el enojo del rey Sennacherib, ¿verdad? Y quiso congratularse con ese rey a través de enviarle regalos que eran nada menos que los tesoros de Dios. Evidentemente Ezequías había perdido el timón por causa del miedo, por causa de la confusión, y no se había acordado de que el Dios de ellos, el Dios incluso que él amaba y al cual servía, era absolutamente poderoso para ayudarle, y entonces comenzó a confundirse y a tomar acciones incorrectas que iban seguramente a traerle consecuencias graves. Así que se fueron, este consejo se fue a hablar con el rey de Asiria, y dice que como respuesta Sennacherib envía emisarios a Judá, que llegaron de parte del rey a ofender al pueblo de Judá y a Ezequías y a burlarse de ellos, diciendo: tus peticiones son absurdas, tus palabras son absurdas, ¿tú me quieres comprar a mí? ¿Quieres que yo te haga favores? Y le acusa de que no solamente es un pueblo débil, de que no solamente es un pueblo que no puede comprar el favor ni la misericordia del rey de Asiria, sino que lo acusa también de traidor, porque estaba cubriéndose ocultamente, según ellos, del rey de Egipto, que era el gran enemigo de Asiria. Entonces ahí puede uno leer, ¿verdad?, toda esta historia, toda esta acusación, y es una vergüenza lo que hace el consejo del rey de Asiria ante todo el pueblo que escuchaba las palabras y decía que el rey de Asiria, que el rey Ezequías era mentiroso, que era traidor incluso a su propio pueblo, y lo quiso poner en contra de su propio pueblo, diciéndole: no le oigan, su rey es un rey mentiroso, es un rey, como decimos en México, es un rey chafa, ¿verdad?, que los está engañando, no lo oigan. Y entonces ahí comienza una crisis peor que la primera. Imagínese cómo se sintió Ezequías después de ese avergonzamiento, ¿verdad?, ese desprestigio, y continuando la amenaza de invasión sobre Judá. Ezequías se hallaba en una terrible encrucijada, escuche bien, ante la voz de un poderoso enemigo, que además, en la lógica de sus palabras, sonaba muy congruente. ¿No le ha pasado a usted? Que a veces en tiempos de crisis, en tiempos malos, en tiempos donde le suceden cosas a nuestra vida, nos suceden cosas que no deseamos, cosas que nos atribulan, ante esto, ante todo esto, ¿sí?,
eh, nos, nos vienen voces y nos hablan de un lado y nos hablan de otro lado y nos dicen, mira, esto es lo que te va a pasar de manera amenazante. ¿Le ha sucedido? Y suena tan lógico. Las palabras son tan congruentes, tan reales, de acuerdo a lo que estamos viviendo en ese momento. Déjeme hacer una pausa aquí de nuestra historia para decirle que por lo menos hay 3 voces. Existen 3 voces que nosotros como creyentes, como personas escuchamos. Una que es la voz de Dios, ¿verdad? La otra que es la voz del diablo. Otra que es la voz de nuestra propia conciencia. Por lo menos esas 3. Por lo menos esas 3. Muchas veces la voz del diablo, ¿verdad?, es la que más escuchamos. Eso es muy triste, pero es la verdad. Y déjeme decirle que el diablo, como es engañador, con mucha frecuencia se disfraza, se oculta. Si el diablo se nos aparece y nos habla como tal, pues no lo vamos a escuchar. Pero muchas veces utiliza, subraye la palabra utiliza, por favor, utiliza personas que vienen y susurran en tiempos de crisis de nuestra vida, sobre todo, susurran ideas que nos hacen alejarnos de nuestra fe. El diablo usa personas y usted no lo va a creer, pero el diablo suele usar personas muy significativas en nuestra vida, es decir, gente muy importante de nuestra vida. Asómbrese si le digo que puede usar a veces a su propia familia amada. Créalo, a veces lo hace. Gente que pues generalmente no conoce a Dios y algunos que sí lo conocen pero su corazón está alejado, viene y le susurra en tiempo de crisis, cuando usted está debilitado en la fe, por confusiones, por situaciones, y le dice, mira, y le señala situaciones específicas, ya viste cómo están aquí las cosas, ya viste, ¿sí? Ese es el mensaje del diablo, cuando le dice, mejor aléjate, ya viste cómo está aquí el país, blasfema contra tus autoridades. Ya viste cómo está en la casa tu esposo, ya lo viste. Mejor, si yo fuera tú, mejor yo me divorciaba, yo me alejaba de él. Ya viste en la iglesia las cosas como están. Es la peor iglesia en la que puedes estar. Aléjate de esa iglesia, ese pastor tuyo, esos líderes de usted. Es la voz del diablo que viene de personas que tú no creerías que está usando para destruir tu fe y te confunde más al punto que no sabes qué voz escuchar. ¿Cuál voz puedo escuchar? ¿Me estoy dando a entender? Ante esta terrible encrucijada viene la voz del enemigo amedrentando más de lo que ya estaba a Ezequías. Todo lo que le decían era bien lógico. Todo lo que le decían a Ezequías, le decían, fíjese, le decían, ¿tú crees que puedes resistir el ataque del rey de Asiria cuando el rey de Asiria ha destruido no solamente a estos 2 pueblos que tu padre solicitó, sino que se ha convertido en un imperio tan poderoso? ¿Tú crees que te vas a salvar? No te vas a salvar. No engañes a tu pueblo. Se lo decía delante del pueblo. No engañes a tu pueblo y ustedes no le crean. Esa era la voz del enemigo avergonzándolo. Qué tremendo. ¿Le ha sucedido alguna vez eso? Una voz que le avergüenza y que usted no sabe ni qué hacer. ¿Sí? Todo lo que le decía era súper razonable. Todo. Y Ezequías cayó en peor tribulación que la primera vez, escuchando la voz de un enemigo diabólico. Tenga cuidado. Fíjese, Ezequías, al oír la voz de estos enemigos, cuando ellos se retiraron después de dejar su mensaje terrible, como una espada que le habían clavado en el corazón,
dice que rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, lo dice en el capítulo 19:1, y de ceniza, y entró en la casa de Jehová y envió a Eliakim su mayordomo y a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Amós. Por fin hizo lo correcto. Debió haber consultado a Isaías, debió haber consultado la voluntad de Dios desde antes, mucho antes, pero por alguna razón, aunque él era un buen rey y era un fiel, no lo hizo. Ahí comenzó su gran temor y su gran confusión, pero por fin vino a quien corresponde, por fin reconoció que había voz de Dios y que había Dios en su pueblo. Y entonces manda a su mayordomo y al escriba y le dicen, díganle a Isaías lo que acaba de suceder. Y dice que así cuando informaron, ¿verdad?, a Isaías, ese día era de gran angustia, de mucha represión sobre Ezequías, toda esa blasfemia. Y dice, díganle a Isaías que los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Es una metáfora que usa Ezequías para decirle, estamos terribles, a punto de desaparecer. Y les dice, quizá oirá Jehová, tu Dios, Isaías, todas las palabras que hemos recibido de amenazas, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente, porque no está blasfemando contra mí, está blasfemando contra el pueblo del Dios viviente, y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda de Israel. La petición de Ezequías fue justa. Envía a sus hombres diciéndole, dile a Jehová tu Dios. Claro, era el Dios, el mismo Dios que el de él, pero así lo expresa. Dile a Jehová tu Dios que escuchó las amenazas de estos perversos. Dile, quizás a ti te oiga y nos libre de este gran mal. ¿Qué estaba sucediendo en un pequeño resumen hasta este punto? Un rey amenaza la casa de Dios, el pueblo de Dios. El líder de la casa está confundido, aunque creyente, está confundido, está en crisis. No tiene la suficiente fe, parece ser. Y vienen las voces que lo confunden más. Y llega un punto en que no sabe qué hacer y manda a solicitar al siervo de Dios, al profeta, que él ore, porque él no sabe qué hacer. ¿Le ha sucedido alguna vez esta circunstancia? Que ha venido el diablo y le ha dicho, estás frito, mano. Tu familia es un caos, tu familia es un desastre. Mira, ni Dios te ayuda, ni la iglesia te ayuda, ni el presidente te ayuda, ni tu marido te ayuda. Mejor huye, mejor vete, mejor ríndete, mejor apostata, ríndete. ¿Le ha sucedido alguna vez? Medite. Usted es la última trinchera, la última frontera, lo último por conquistar. Si usted se cae, si usted se dobla y es derrotado, el desastre para su familia, para su pueblo, es inminente. Esto pasa mucho. Yo he visto a lo largo de los años de pastoreo cómo ha venido el enemigo a algunas familias en donde primero las confunde. Generalmente al líder de la familia lo confunde, lo mete en problemas económicos, de relación familiar, interpersonal, y va minando poco a poco su fe, va minando poco a poco su vida, al punto de que ya no sabe ni cómo se llama, aún cuando es una persona que había tenido fe. Y viene el enemigo súper sutil a susurrarle al oído
y hablarle mal de la gente, de la iglesia, de los líderes. Voces demoníacas que en ese estado de confusión comienza a decir, sí, tienes razón, sí, mira, es tan claro lo que me estás diciendo, tienes toda la razón. Y terminan obedeciendo a esa voz, sin consultar la voz de Dios, y se van a otras iglesias, se van a otras congregaciones pensando que allá sí va a haber respuestas, sí todo va a estar bien, y es una gran equivocación. Porque el problema no son las iglesias, el problema eres tú. Cuando pasas por circunstancias así, y si no consultas la voz de Dios, el desastre es inminente. Continuemos adelante, mire lo que dice. Dice, dice el profeta Isaías, como respuesta, cuando oye el mensaje de Ezequías, dice, no te engañe tu Dios, dice, antes de esto dice, y tomó Ezequías las cartas de la amenaza, ¿verdad? Que había traído, que había enviado el rey de Asiria, y se las envió a Isaías. Isaías las recibió y sencillamente respondió. Dice, díganle al rey, a nuestro rey, a Ezequías, así ha dicho Jehová, no temas por la palabra de estos que has oído. Versículo 6, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga a espada. Dice esto. Esa es la respuesta que le da de una manera tranquila, sencilla, Isaías a Ezequías cuando lo manda a informar. Otra voz, ¿verdad? Viene otra voz. Ahora es la voz de Dios que le dice, no temas, tranquilo, estamos bien. Aunque tus ojos vean el desastre, aunque tus ojos vean el caos, aunque tú sientas que las cosas están mal, yo estoy contigo, no te preocupes. Y entonces Ezequías dice, bueno, pues bueno, pero no deja de pensar en la primera voz que oyó. Y luego cuando le manda a decir, ¿sabes qué? El Señor nuestro Dios nos salvará de ustedes. Otra vez escucha en el versículo 10 una contrarrespuesta de los enemigos que le dice, no te engañe tu Dios. Versículo 10 dice, no te engañe tu Dios en quien confías, para decir, Jerusalén no será entregado en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras destruyéndolas, ¿y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, y le hace una lista de ciudades que había destruido. ¿Y tú crees que tu Dios te va a librar si los dioses de ellos no los libraron? Otra vez viene otra voz, otra palabra, ¿verdad? Del mismo enemigo, lógico, ¿verdad? Diciéndole, estás frito, mano, te vamos a hacer papilla, ¿verdad? Y entonces, imagínese el estado anímico que tenía Ezequías ante el oír la voz del enemigo, luego el oír la voz de Dios y luego el oír la voz del enemigo nuevamente que viene. Y a lo mejor, si son sus circunstancias, mi querida hermana o hermano, usted podría ser que en este momento comience a pensar igual que Ezequías. He estado oyendo la voz del diablo y ahora viene la voz de Dios. ¿Qué voz debo yo oír? Fíjese la oración que hace Ezequías, nada más para que se dé cuenta en qué situación quedó. Dice, hay una oración en donde va el profeta Ezequías y le dice a Dios, Señor, ayúdame, yo no sé qué tengo que hacer. Estos me dicen cosas muy lógicas que me van a pasar y por este lado estoy oyendo tu voz, dime qué hago. Dice que hay una respuesta de Dios a Ezequías. Dice, primero, escucha esto, Ezequías.
habla al enemigo. Dice, ¿a quién has vituperado y blasfemado? Esto lo respondió Isaías ante la atribulada oración de Ezequías. Dice, ¿a quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado tu voz? Le está hablando al enemigo. ¿Y has levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por tanto, de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses, los más preciosos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus faces y sus campos. Yo he cavado y he bebido las aguas extrañas y he secado con las plantas de mis pies los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros? Sus moradores fueron de corto poder y fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo y como la hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitando antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré garfio sobre tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino de donde viniste. Esa fue la respuesta del profeta Isaías, que da a Ezequías y que dirige hacia el enemigo. Le dice a su enemigo, escucha Ezequías, esto le va a pasar a tu enemigo. Al final le voy a poner un garfio sobre la nariz y lo haré volver por el camino por donde vine. Es decir, la voz del enemigo, a tu enemigo, a la voz del que está levantando afrenta contra ti, esa voz la haré callar y lo haré regresar, porque es una voz satánica, es una voz diabólica. Esa es la respuesta de Dios a través de Isaías. Y luego se dirige a Ezequías y le dice, y esto te daré por señal para que tú creas que yo soy Dios. Este año comerás lo que nacerá de suyo y el segundo año lo que nacerá de suyo y el tercer año sembrarás y segarás y plantarás viñas y comerás el fruto de ellas y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Jehová volverá a echar sus raíces y llevará fruto arriba. Por el mismo camino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor a David, mi siervo. En una palabra está diciéndole, a tu enemigo le digo esto y a ti te digo que te voy a proteger y tú vas a estar tranquilo en tu tierra y comerás del fruto de tu tierra. Esa fue la respuesta de Isaías. Otra vez la voz de Dios. Una amenaza, un mal consejo, un evidente afrenta, un enojo, ¿verdad? Un temor que viene por un oído y la voz de Dios que viene por el otro oído diciendo, tranquilo, no escuches esa voz. Esta crisis que estás pasando es dura, pero yo estoy contigo. ¿Tú crees que ese enemigo va a ser superior a mí? Cuando yo te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, partí en dos el mar, te hice pasar por el desierto y conquisté la tierra de Canaán para ti. ¿Tú crees que yo te voy a dejar? ¿Tú crees que te voy a olvidar? La mente de Ezequías en ese momento era un torbellino y su corazón estaba hecho un nudo. ¿Cuál voz oír? Vamos a concluir esta reflexión. Es una historia larga, espero que no le haya yo sido muy tedioso. Es una historia larga, pero que tiene cosas muy profundas. ¿Qué voz estás oyendo tú en esta mañana? Estamos en una época de crisis. Muy seguramente tu fe se ha decaído en cierto grado o en mucho. No solamente por el problema de la pandemia,
sino que cosas que estaban ahí afloraron en esta época y que te comenzaron a debilitar la fe y a confundirte y hacerte sentir que estabas mal, que eras insuficiente y que tu fe fue minándose al punto de que tú ya no sabes ni para dónde vas a caminar después de esto. Quiero decirte en el nombre del Señor por el Espíritu Santo, el enemigo te tiene bajo ataque. No oigas la voz del enemigo. Te has preguntado, ¿qué es lo que debo hacer? Este consejo de esta persona que me quiere tanto es tan lógico. Y yo te digo, no oigas la voz del enemigo. Está usando a esa persona. La voz de Dios hoy viene y te dice, permanece en tu fe. Tienes un Dios que te ha bendecido. Echa mano de la historia de tu vida para reconocer que Dios te ha bendecido aquí en esta casa y que tu Dios nunca te ha dejado y ha sido bueno y favorable contigo a través de tu casa, que es tu iglesia. No te confundas, no quieras cambiar de marido, no quieras, es una metáfora, ¿verdad? Bueno, tampoco de marido o de esposa, ¿verdad? Es una metáfora, no quieras cambiar tu realidad porque tu realidad tú, porque realmente la condición en la que te encuentras no tiene solución en otro lugar, tiene solución en volverte a Dios y regresar a tu fe, porque te has debilitado y la has perdido poco a poco, has sido minada por el mal consejo que has escuchado. Hay una voz ahí que te ha estado apresando y tú no puedes creer que esa voz sea enemiga, porque a lo mejor la persona es tan confiable y tan amada por ti, pero hay detrás de eso un consejo demoníaco contra tu vida. Ten cuidado, ten cuidado. Hoy viene la voz del Señor para decirte, nadie te va a tocar, nadie, tú estarás tranquila, comiendo de tus viñas, de lo que sembraste, bebiendo tu propio vino. Permanece aquí, tranquilo, tranquila, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Leo finalmente lo que sucedió. Dice, versículo 35 del capítulo 19, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento a los asirios, y fueron 185,000. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, a la capital de Asiria, donde se quedó, y aconteció que mientras él adoraba en el templo de su Dios, sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Asar, a Adón, su hijo. Se cumplió la palabra de Isaías. Isaías le había dicho a Ezequías, se va a regresar a su casa y lo van a matar en su propia casa, y se cumplió la palabra. Dios salió a la defensa del pueblo de Israel. Aliéntese tu corazón. Este es un mensaje directo a tu corazón. ¿Qué voz estás oyendo hoy? ¿Qué te ha menguado la fe? ¿Por qué estás confundido? ¿Por esta crisis? Las crisis sacan lo peor o lo mejor de nosotros. ¿Por qué no sacar lo mejor? ¿Por qué no sacas lo mejor de ti? ¿Por qué no te vuelves a tu Dios y dejas de oír esas voces mentirosas que han desafiado tu fe, que han atentado contra tu fe, que te han confundido y te han hecho un huracán de ideas, y que es evidente que te están vulnerando? Este es el mensaje. ¿Cuál voz vas a oír? ¿Cuál voz vas a oír? Hoy es la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios que viene a tu vida y te dice, yo saldré por ti, yo pelearé tu batalla. Ten cuidado las voces que oyes. Este es el mensaje en esta mañana. Sencillo, a través de una historia. Te invito a que leas el capítulo 17 al 19 y 20 de Ezequías. Es fantástico, del segundo libro de los Reyes. Fantástico. Lee esta historia y te vas a dar cuenta cómo Dios es fiel.
como Dios al final siempre saca la cara por nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, sabes que este mensaje que extraemos de la enseñanza de tu palabra ha estado en mi corazón, Señor, por mucho tiempo, porque veo la tribulación de creyentes que están vacilando entre continuar o parar. Señor, en el nombre de Jesús te ruego que ellos puedan escuchar tu voz, tu espíritu, y que al renacer su fe, al fortalecer su fe, Señor, ellos puedan ver que siempre has estado con ellos. Y como lo hiciste con Ezequías al final, mandaste tu ángel y peleó por él. Así te ruego que pelees la batalla de mis amados, de mis hermanos que se han decaído en su fe y que están oyendo ahora voces que los confunden cada día y que incluso en su corazón ya han tomado decisiones equivocadas. Dejarte a ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pido que fortalezcas su fe, que los animes y los levantes, porque cosas gloriosas tienes tú para sus vidas. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues deseo con todo mi corazón que este mensaje sea de provecho para sus vidas. Estamos en línea, que Dios los bendiga a todos. Bendiciones en casa. Amén.